El DN8 fue también protagonista doble del terrible incidente que le costó la vida a Tom Price y a un comisario que iba a auxiliar al auto de Zorzi en Kyalami. El sábado 5 de marzo, Tom no largó bien y al final de la primera vuelta marchaba último con su Shadow DN8 Cosworth número 16, aunque rápidamente comenzó a recuperar posiciones. En el segundo giro superó al estadounidense Brett Langer y a su coequiper el italiano Renzo Zorzi, y en el siguiente hizo lo propio con el brasileño Alex Díaz Ribeiro y el holandés Johan Gerard. Tal fue el avance que en la vuelta 18 el galés había descendido de la posición 22 al puesto número 13. En el giro 22, Renzo Zorzi, quien marchaba 19, detuvo su Shadow casi frente al muro de boxes. Como la recta principal, que medía 1.300 metros del antiguo circuito de Kyalami, tenía un gran desnivel, el italiano lo hizo pasando la curva 9, que era en ascenso hacia la derecha y donde más adelante también había un puente peatonal que atraviesa la pista. El DN8 de Zorzi presentó un principio de incendio en el motor por problemas en la bomba de combustible, y tras unos segundos donde finalmente pudo desconectar el tubo de oxígeno de su casco, el piloto abandonó el auto. Pero esto desencadenaría una tragedia, literalmente horrorosa, por una gravísima falla de seguridad. Los organizadores del Gran Premio Sudafricano reclutaron los auxiliares de pista por un aviso, y dos de los que respondieron a la convocatoria y finalmente fueron aceptados fueron Fredrik Jensen Van Buren, de 19 años, que trabajaba como maletero en el aeropuerto de Johannesburgo, y Bill Williams, un chapista de 25 años. Esta improvisación y falta de profesionalismo serían clave para lo que estaba a punto de suceder. El jefe de los comisarios, George Witt, había dispuesto que en caso de incendio, 2 auxiliares debían concurrir al lugar, y en caso que los extintores de la primera pareja no fueran efectivos, otros 2 intervendrían como respaldo. Cuando vieron que las llamas asomaban en la parte trasera del auto de Zorzi y sin una autorización expresa, Williams y Van Buren, quienes estaban al lado opuesto sobre el pitwell, decidieron intervenir y comenzaron a cruzar la pista. En ese momento y a la altura de la curva de King, el alemán Hans-Joachim Stuck con el March Ford, quien se ubicaba en la 12ª posición, y Tom Price, 13º, llegaron a la cima de elevación de pista, desde donde comienza el descenso hacia la recta principal. Todo sucedió en muy pocos segundos. Stuck vio a Williams y a Van Buren e instintivamente volanteó hacia la derecha para esquivarlo, lo que lo logró, pero como Price venía muy cerca del alemán, no los vio y por ende fue prácticamente imposible que los eludiera. Williams se salvó por metros de ser embestido por el galés, pero este atropelló a más de 270 km por hora a Van Buren, que murió en el acto y cuyo cuerpo literalmente desintegrado cayó frente a Zorzi y Williams. Pero el drama no terminó aquí. El extintor de 18 kilos que llevaba Van Buren se estrelló contra el casco blanco con 5 líneas verticales negras de Price. Se lo arrancó y él mismo cayó varios metros más adelante, al costado de la pista, antes de golpear la barra antivuelco del Shadow. Con el galés ya muerto, pero con su pie derecho aún sobre el acelerador, el Shadow continuó a toda velocidad su descontrolado andar durante unos 700 metros. Primero se despistó por la derecha, luego rozó el guardarrail del mismo lado, chocó contra una entrada de vehículos de emergencia y nuevamente se dirigió hacia la pista, donde a la altura de la primera curva, llamada Crowthorne, chocó al Ligier JS7 Matra del francés Jacques-Henri Lafitte, que ocupaba el 14º puesto. Finalmente, ambos terminaron contra el muro de hormigón, envueltos en las catch fence, que eran unos alambrados o mallas metálicas que se utilizaban para detener la Fórmula 1 en esa época. Y cuando el sorprendido Lafitte, quien resultó ileso, se bajó de su auto y se acercó al Shadow de Price, solo alcanzó a esbozar una mueca de asombro y horror al ver a su colega. Con estos acontecimientos, la temporada y el destino de Shadow parecía venirse abajo, pero la llegada de un joven y prometedor australiano llamado Alan Jones consiguió enderezar la situación. Jones puntuó en su tercera carrera en Mónaco con un 6º puesto, mejoró a 5º en Bélgica y más tarde ganó el Gran Premio de Austria remontando desde la 14ª posición de parrilla. Había sido una victoria proveniente de un buen ritmo genuino junto a la suerte del abandono de James Hunt.
La primera victoria de Shadow llegaba irónicamente en el peor momento del equipo. Jones aún volvería a subirse al podio con un tercer puesto en Italia, antes de 2 cuartos puestos en Canadá y Japón. La temporada era la mejor de Shadow en 4 puntos, aunque solo pudieron ser séptimos en la clasificación final. El DN8 se usó durante varias carreras en 1978, pero sin resultados destacables. Para Shadow, este era el principio del fin, con solo un puñado de resultados en los puntos tras la temporada de la victoria. Gran parte del personal dejó el equipo para fundar Arrows en 1978 y Shadow no levantó cabeza. En 1980 el equipo fue absorbido por Theodore y la historia del equipo tocó su fin cuando el dinero de los patrocinadores se terminó a mediados de año. A pesar del color blanco de los últimos años, el evocador nombre Shadow, junto con el oscuro de su carrocería, durante sus primeros años perdurarán aún en la memoria de quienes le vieron competir. Finalmente, como hemos dicho, sería adquirido por el empresario millonario hongkonés Teddy Gibb. Su equipo de Fórmula 1, Theodore Racing, absorbería el equipo y Shadow competiría por última vez bajo su propio nombre en 1980. Inscrito bajo el nombre de Theodore Shadow, el mismo competiría con los monoplazas DN11 y DN12. Después de competir por última vez en Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia de 1980, nunca más se escuchó hablar del nombre Shadow en las carreras de los grandes premios. Tras su paso por el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1980 y su posterior bancarrota, la marca Shadow se mantuvo inactiva por casi 40 años. Sin embargo, este ostracismo finalizó en el año 2020, luego que el emprendedor italiano Bernardo Manfredi anunciase la adquisición de la marca Shadow Racing Cars, reubicando sus cuarteles generales en Italia. A diferencia de su predecesora anglosajona, la nueva Shadow inició sus actividades como un taller de preparado de alto rendimiento, con proyección a la producción propia en un futuro. Además de concretar el regreso de la actividad de Shadow, Manfredi también propició su regreso al automovilismo deportivo, esta vez como patrocinador del equipo 42 Racing, un equipo con sede en Suiza con el que se asoció a partir de la temporada 2020 de la NASCAR Weren Euroseries. En su regreso a la actividad industrial automotriz, Shadow anunció 2 proyectos nuevos, un Dodge Challenger modificado conocido como Shadow DNB8 y un nuevo Hypercar de que el momento no se sabe nada, con una idea, con un cuadro compuesto y una carrocería retrofuturista que retomará los rasgos estilísticos de los autos Shadow del pasado, traducidos en una clave moderna y con formas inéditas. Como resumen de la actividad del equipo en su historia, podemos destacar su título en la Can-Am, y en lo que respecta a la Fórmula 1, debutaron en el Gran Premio de Sudáfrica de 1973. Su última carrera fue en el Gran Premio de Francia de 1980. Obtuvieron 7 podios, 1 victoria, 3 pole positions y 2 vueltas rápidas.